Muchas gracias. Bueno, este taller lo vamos a dividir en tres temas, en tres subtemas. Y primero eh, vamos a entrar un poco en la parte práctica y después en la parte un poco teórica. ¿Ok? Pero antes de empezar, quiero que sepan que este taller se realiza porque esta semana se celebra la Semana del Maestro. Entonces, muchas gracias a todos por ser maestros, por enseñarnos a todos. Así que bienvenidos a este espacio. Eh, Primero que todo, vamos a abordar el tema de la respiración y las técnicas apropiadas que se utilizan para el manejo de la voz. Digamos que la base de una buena pronunciación, vocalización, dicción, proyección de la voz es gracias al buen manejo de la respiración. La respiración lo es todo. Entonces, vamos a empezar primero por esa parte. Y luego vamos a hablar un poco del discurso, lo que yo acá le llamo discurso en la narración. Ok, en la narración oral. Ok, vamos a mantener los micrófonos apagados, solamente cuando quieran opinar, quieran decir algo, con mucho gusto se les da la palabra. Y mientras vamos a mantener los micrófonos para que digamos algún ruido y eso no vaya a ser interferencia. ¿Ok? No sé si por acá hay alguna. Ok, muy bien. Entonces, profes, luego, después del tema de la elaboración del discurso, dentro de las herramientas que la narración oral nos da, y vamos a llegar ahora a ese punto, y es el manejo del espacio. En la narración oral hablamos de el manejo del espacio, pero el manejo del espacio escénico, ¿ok? Pero esos elementos son totalmente, digamos, generales porque los podemos acomodar o contextualizar de acuerdo a lo que nosotros realicemos. Algo muy importante aquí en el manejo del espacio escénico es la conciencia espacial. ¿Ok? Entonces, me imagino que ya ustedes más o menos saben o han escuchado lo que es la narración oral o lo que le llamamos cuentería. ¿Sí? Digamos, los cuenteros que hacen stand-up comedy o cuenteros que cuentan historias, ¿sí? Historias escritas por ellos mismos o historias de otros autores. En este caso, le llamamos narración oral, ¿sí? Porque la narración oral es el arte de contar historias, de contar cuentos, ¿ok? Francisco Garzón Céspedes, un maestro de la narración oral, le puso este nombre, le llamó de esta manera. Digamos que es un término un poco más académico, ¿no? La narración oral. Y cuando entramos en la elaboración o en la, en la elaboración artística, decirlo de esta manera, ya una elaboración donde está presente la poética, entonces se suma la palabra escénica, narración oral escénica, porque hay toda una representación, el arte de la representación también. ¿Okay? Entonces, para empezar, vamos a trabajar las técnicas del manejo de la respiración. Entonces yo para levantarme un momento, ¿sí? Entonces no sé si hay todos aquí. Ok, muy bien. Entonces, profes, primero que todo, tenemos que
como ejercicio, nosotros ubicamos los pies en dirección a los hombros. Los pies en dirección a los hombros y hacemos una respiración profunda. Y botamos. Esta respiración profunda la vamos a hacer 3 veces antes de empezar con con el entrenamiento como tal. Entonces, los pies en dirección a los hombros y hacemos respiración profunda, tomamos por la nariz y botamos por la boca. Totalmente, botamos todo el aire. Luego, tomamos de nuevo y botamos. Y por último, volvemos a tomar por la nariz y botamos por la boca. Es importante que cuando botemos el aire, botemos todo el aire, que no quede nada, ¿sí? Entonces, primera regla es que cuando botamos el aire, nuestro abdomen, ¿sí?, se debe contraer. Contraemos el abdomen, botamos todo el aire. ¿Y por qué contraemos el abdomen? Porque entre la parte pectoral y la parte abdominal tenemos un músculo que se llama diafragma. Este músculo es el que nos va a ayudar más adelante a tener una mejor proyección de la voz. El músculo, el diafragma. ¿Sí? Entonces, después que respiramos, vamos apagando los micrófonos. Vamos apagando los micrófonos, por favor. Sí. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, después que respiramos 3 veces, ¿por qué respiramos 3 veces? Para equilibrar la respiración. Ok. Entonces, equilibrar la respiración. Luego, profes, vamos a hacer una respiración profunda, donde nuestro abdomen se va a expandir. Es decir, la respiración no la vamos a mantener arriba. No. Sino, nuestro abdomen se expande. Respiramos. Retenemos el aire durante 2 segundos y botamos. Luego, tomamos nuevamente, retenemos durante 2 segundos y botamos. Cuando boten el aire, lo botan en 8 segundos. ¿Por qué en 8 segundos? Porque el objetivo aquí es que nosotros podamos aprender a distribuir la salida del aire, saberla controlar. ¿Ok? Por ejemplo, cuando estamos leyendo un texto, hay partes donde hay 2 líneas del texto que no tienen ningún signo de puntuación. Ninguno. Eso nos obliga a nosotros a no hacer pausa. Y es un buen ejercicio además. Y hay momentos en que estamos leyendo y nos hace falta el aire. Inclusive vamos por media línea, ni siquiera una línea, y ya nos hace falta el aire. Este ejercicio nos va a servir a mantener, leer 2 líneas, más que todo cuando estamos leyendo en voz alta. Si nos toca leer en voz alta, respiro y distribuyo el aire. Controlo la salida del aire. Recuerden, respiro, retengo el aire durante 2 segundos y boto por la boca y cuento 8 segundos mentalmente. Y hasta que salga todo el aire. ¿Cómo logro eso? Contracción abdominal. Contraigo el abdomen. Si yo contraigo el abdomen conscientemente,
también se va a contraer mi diafragma. Acuérdense que el diafragma está en el centro, entre la parte pectoral y la parte abdominal. ¿Ok? Respiro, se expande mi abdomen y boto. Este ejercicio lo hacemos 5 repeticiones, perdón. 5 repeticiones. Y así todos los días. Y así sucesivamente podemos ir avanzando hasta llegar por lo menos a 10 repeticiones diarias. ¿Ok? Entonces, la base es la respiración. ¿Ok? Saber respirar. Entonces, ya saben, respiro, 2 segundos, retengo el aire y boto. Ahora, algo importante en este ejercicio es la proyección de la voz. La base de la proyección de la voz es la respiración. El mismo ejercicio que acabo de hacer, el mismo ejercicio, pero le vamos a sumar otro elemento, y es contar números o relatar algo, lo que ustedes quieran. Pueden decir una poesía, pueden contar un cuento, pueden tomar una canción y hablarla, ¿sí? Entonces, el ejercicio de la proyección de la voz es el siguiente. La misma base de la respiración. Primero, respiro y empiezo a contar números, de 1 en 1 o de 5 en 5. ¿Ok? Van a buscar un elemento, un objeto en el espacio. Puede ser, digamos, no sé, la ventana, la pared, la puerta, el closet, el elemento que ustedes quieran en su casa, y se van a acercar a ese elemento. Se van a acercar a ese elemento. ¿Sí? Voy a poner acá el ejemplo. Yo utilizo este libro como el elemento donde yo me voy a acercar. Me acerco y comienzo a contar. Entre más cerca estoy a este elemento, voy a contar, pero en susurro, cuchicheo, ¿sí? En voz baja. Pero mientras más me alejo, me voy alejando, voy subiendo el volumen de la voz. Mi voz sin gritar. Ahora, ¿dónde está la base? La base está en esto, la respiración y la contracción abdominal. ¿Ok? Entonces, si estoy contando números, respiro y me voy alejando y comienzo a contar de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Para que mi voz se proyecte mucho más la acción de mi diafragma. ¿Ok? Y mi voz no se va a encajonar en mi garganta. No se va a encajonar ahí, sino que mi voz sale de acá. ¿Ok? Entonces, digamos que la base también de la proyección está en el ejercicio de la respiración, el primero que hicimos. Este ejercicio de proyección de la voz, recuerden, puede ser contar números de 1 en 1 o de 5 en 5. Pueden contar una historia o decir un poema, ¿sí? Lo que ustedes, digamos, dominen un poco más. Y entre más se va alejando, ustedes van proyectando la voz. Ahora, es importante que yo bote todo el aire. Es importante botar todo el aire. Que yo sienta que ya no tengo ya más aire, no tengo no tengo, digamos, oxígeno en mis pulmones, y ahí en ese momento vuelvo a respirar. ¿Por qué? Porque la idea es, el objetivo en este ejercicio es que nuestros pulmones, como tal, tener ahí
un mayor entrenamiento pulmonar. Tener un mayor entrenamiento pulmonar. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden, expandir, mi abdomen se expande y contraigo. Se expande y contraigo. Se expande en el momento en que respiro, que tomo el aire, y se contrae en el momento en que hago la exhalación. ¿Ok? Entonces, estos dos ejercicios, tanto respiración como proyección. Lo mismo, el ejercicio de la proyección, 5 repeticiones. Cuentan números, un ejemplo, cuentan números, se van alejando, se les acabó el aire, vuelven a hacerlo, 5 repeticiones. O pueden hacerlo mucho más. Si ustedes creen que pueden hacerlo mucho más, bienvenido. Pueden, digamos, hacer muchas más repeticiones. Es importante no forzar tampoco, no forzar. ¿Listo? El ejercicio como tal. Va a ser muy probable que sientan un dolor en el abdomen. ¿Por qué? Por la contracción, por cuando se expande y se contrae. Se expande y se contrae, van a sentir un dolor, pero es normal, ¿sí? ¿Ok? Ok, bien. Ahora vamos a alguna pregunta que ustedes tengan, por favor. Pueden utilizar el micrófono quien quiera. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, voy a leer acá los mensajes. Ah, ok. Ok, listo. Bien. Entonces, Yo quisiera saber, bien. o por lo menos yo Vamos he a... sentido en mi experiencia en estos días con las clases virtuales, que cuando uno está sentado, pues yo he sentido que tengo un mayor esfuerzo en la garganta. Veo que estos ejercicios nos los estás explicando pues para estar de pie, pero ¿hay alguno que nos pueda ayudar en esa posición como a manejar mejor el tema o funciona igual? mm, digamos que la postura también es importante. Podemos estar sentados, pero mantener la postura correcta, es decir, mantenerse totalmente, eh, ¿cómo es? Digamos, pegado al espaldar, ¿no? Sujetado al espaldar, porque generalmente eso lo hacemos de manera inconsciente y es acercarnos al computador y estar así. Entonces, claro, ahí tenemos algo y es que nuestro tórax, digamos, se va a contraer. Entonces, cuando estamos hablando, el manejo del aire ahí es escaso. Entonces, hacemos toda la fuerza acá en la garganta. Ahora, si mantenemos esta postura, digamos que es la correcta de manera consciente, pues claro que vamos a tener un buen manejo, perdón, un buen manejo del ejercicio que acabo de hacer acá. ¿Sí? Ahora, estar de pie, estar de pie es mucho mejor, ¿sí? Primero que todo porque sientes que hay mayor libertad, ¿no? Aplicar algo, desplazarte, bueno, así de manera virtual no se puede desplazar mucho, pero tienes más libertad, ¿sí? Pero si uno está sentado, tratar de no echarse hacia adelante, porque de esta manera, porque si te das cuenta, aquí mi espalda uno crea una joroba, ¿no? Y mi tórax se contrae. Pero si mantengo de esta manera, digamos, voy a mantener un buen manejo de la respiración. Eh, en ese ejercicio, digamos, de la respiración, estar sentados, yo recomiendo, antes de sentarse, antes de empezar la clase, hacer el ejercicio de pie, hacer el ejercicio de pie y luego sentarse. ¿Por qué? Porque la idea es, digamos, acondicionar el cuerpo en disposición de la clase que voy a dar sentado. Entonces yo puedo estar de pie, estirar un poco,
hacer estiramiento de articulaciones, ¿sí? Hacer un pequeño calentamiento, hacer este ejercicio que acabo de hacer y luego ya sentarme en disposición de lo que de la clase que voy a hacer. Porque no, digamos, no lo hacemos, ¿sí? Y de manera inconsciente, como te digo, logramos una postura inadecuada. Entonces la postura adecuada es esto, mantenerse totalmente apoyado, perdón, apoyado a la espalda de la silla, ¿sí? Digamos, hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero sí recomiendo hacer un ejercicio antes de empezar, de pie, ¿sí? Y mantener la postura. Listo. Bueno, si tienen otra pregunta, por favor. Ok. Bueno, vamos al segundo Perdón, punto. profe, una pregunta. Qué pena, de Dígame. pronto yo lo he dicho y no estuve atento. ¿Cada cuánto se pueden hacer esas pausas y este ejercicio dentro de una clase, digamos, de 2 horas? Perdón, no te había escuchado bien. Que si este ejercicio lo puedes hacer No, qué entre... pena. Este ejercicio, ¿cuántas veces se puede o se debe realizar en las clases, digamos, de 2 horas? 2 horas de clases seguidas. ¿Cada cuánto tendríamos que hacer este ejercicio? ¿Cuántas veces o una sola vez? Bueno, en este ejercicio depende también la, digamos, la exigencia que usted tiene en la clase. Digamos, es una clase donde va a estar hablando durante 2 horas. Yo creo que este es un ejercicio que se puede realizar 2 veces. Digamos, en un descanso, usted puede realizar este ejercicio como para mantenerse, ¿sí? Mantener esa dinámica. Porque dando una clase de 2 horas y estar uno hablando 2 horas, ¿sí? Digamos, ahí en ese momento mmm, hay un agotamiento, hay también una necesidad, el mismo cuerpo está pidiendo que haya una pausa y también volver al entrenamiento. Algo muy importante, agua, ¿no? Mantenerse hidratado. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy con ustedes, pero yo mantengo mi agua para mantener mi, digamos, mi garganta, bueno, en las condiciones que se debe. Pero sí, yo creo que 2 horas y estar constantemente en una práctica totalmente oral, hay que hacer el ejercicio por lo menos al inicio y por lo menos en la mitad de la clase. Sí. Ok, profe, muchas gracias. Muy amable. Listo, no, profe, a usted. Gracias por la pregunta. Ok. Bueno, ahora vamos a entrar en la materia de la narración oral. Lo que estábamos haciendo también hace parte de la narración oral porque los narradores tenemos que mantener un entrenamiento de la voz, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a entrar en otro punto y es la dinámica que utiliza el narrador en la comunicación constante con el público. Cuando hablo de público, hablo del narrador que se pone en la plaza, que está en un teatro, que está en un auditorio. Y algo muy, digamos, muy importante acá, yo acá lo anoté, y es, digamos, yo le llamo de esta manera el discurso. Yo le llamo así el discurso. ¿Por qué el discurso? El narrador oral crea una línea, digamos de esta manera, argumental para poder llevar el hilo del cuento que está contando. ¿Sí? Entonces, yo puedo hablar de las 3 unidades aristotélicas. Un ejemplo, yo puedo hablar de inicio, nudo y desenlace. De esos 3. ¿Por qué? Porque el narrador, cuando va a contar el cuento, él piensa primero cómo voy a contar el cuento, cómo inicio.
¿Cómo inicio? La historia. La misma historia, el mismo cuento. Por ejemplo, yo tengo un cuento acá, ¿sí? No es de mi autoría, es de una escritora. Y el cuento, este cuento se puede contar, se puede empezar a contar de muchas maneras, ¿sí? Aquí, ¿por qué voy a esto? Cuando vamos a empezar, y también lo hablo desde el punto de vista docente, cuando vamos a iniciar una clase, entonces pensamos cómo la inicio. No solamente en el punto de vista del conocimiento que usted maneja. Bueno, yo manejo X conocimiento. Yo hoy voy a empezar mi clase con este tema. Eso está bien. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo va a abordar usted al estudiante? Y cómo la narración oral, ¿sí?, nos puede servir. Entonces, aquí en este caso, la primera comunicación que tiene el narrador es la comunicación visual, ¿sí? En este caso. Ahora, cuando estamos hablando de ese inicio, cómo va a ser la dinámica del narrador al momento de empezar a contar el cuento, ¿sí? Entonces, empezamos. Empieza, digamos, cuál es la línea argumental o la línea cómo va a empezar el cuento, y lo que viene después es el nudo. Y cuando yo hablo de nudo no hablo de problema, hablo del el clima o el momento dinamizador o el momento de en el momento que estoy en relación con el público, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo lograr para que el público como tal participe y se sienta motivado con lo que yo estoy diciendo? Digamos, en este caso, con el cuento que yo estoy contando. ¿Listo? Es ese momento dinamizador, el momento relevante. Y cuando yo hablo de desenlace es, bueno, ¿cómo lo termino? ¿Sí? ¿Cómo voy a terminar ese cuento? El cuento, este cuento tiene un final, pero yo, no es que voy a cambiar el cuento, porque no puedo, tiene un autor, ¿no? Yo no puedo violar esa autoría, pero como narrador puedo hacer el desenlace o el final de ese cuento de la manera como yo quiera, ¿sí? Como yo crea que puede funcionar para que el público quede totalmente interesado en ese cuento o quiera escuchar otro cuento. Entonces, cuando yo hablo de discurso, hablo del discurso, digamos, de la comunicación. El discurso de la comunicación verbal, de la comunicación corporal, ¿sí? Y cómo ese conocimiento que usted tiene, que usted maneja, cada profesor maneja, cómo ese conocimiento en cada clase pueda usted tener un inicio, como inicio, cuál es el momento, el momento dinamizador de mi clase y cómo voy a terminar mi clase. Cuando hablo de dinamizador es el momento en que, el momento relevante o el momento en que el estudiante como tal se interesa tanto por ese tema. Y ahí es donde voy con la práctica, digamos, ahí en ese momento de la narración oral. Por ejemplo, voy al ejemplo. Hay un cuento de García Márquez que se llama Un día de estos, ¿sí? Y yo puedo decir que el señor Aureliano se levantó una mañana a hacer todo lo que hacía todos los días y comenzó a arreglar con la fresa todos digamos, las dentaduras postizas que él había hecho.
En ese momento su hijo le dice, papá, afuera está el alcalde, dice que si le sacas una muela. El señor Aureliano dice, dile que no estoy. Y el hijo le responde, papá, dice que sí estás porque te está escuchando. El dentista, el señor Aureliano dice, mejor. Y otra vez el hijo le dice, papá, dice que si no le sacas la muela, te pega un tiro. El señor Aureliano va a una gaveta que tiene ahí en su consultorio, abre la gaveta y en la gaveta está un revólver y hay una pinza para sacar muelas. El señor Aureliano saca el revólver y dice, dile que venga a pegármelo. El señor, de pronto entra el teniente, totalmente con la cara inflamada. El señor Aureliano guarda el arma, cierra la gaveta, lo examina y le dice, tiene que ser sin anestesia. El alcalde le dice, ¿por qué? Y le dice el dentista, porque tiene un absceso. Así que el señor Aureliano abre de nuevo la gaveta. Y en la gaveta que había, perdón, se me olvidó, ¿qué había en la gaveta? ¿Recuerdan que había en la gaveta? El revólver y la pinza. Exactamente. Entonces, abre la gaveta y encuentra el arma y la pinza. ¿Qué crees que saca el señor Aureliano? Si Aureliano es ciego, saca el revólver. ¿Ustedes creen que saca el revólver o la pinza? Pinza. Okay. La pinza. El revólver. El señor Aureliano saca la pinza. Saca la pinza, va donde el teniente abre la boca y le aprieta con la pinza la muela. Le aprieta la muela y se siente el crujido. El teniente llora del dolor. Y el dentista dice, teniente, aquí nos paga 20 muertos. Y ¡tum! Y le saca la muela. ¿Ok? Entonces, el teniente se va. Y en el momento que se va, el dentista le dice, teniente, ¿a quién le paso la cuenta? ¿A usted o al municipio? Y el alcalde le dice, es la misma vaina. Y se va. Ese es el final del cuento. Ese cuento como tal, yo lo puedo contar de varias maneras. Y tiene un momento de clima, ¿no? Tiene un momento de clima. ¿Cuál es el clima del cuento? ¿Cuáles creen ustedes cuál es el clima del cuento? Cuando hablo de cuento es cuando hablo de clima, perdón, es el momento del problema, donde se agudizó el problema. ¿Ustedes creen dónde está el clima? Ok. Entonces, está en el momento en que el teniente saca, ¿sí?, la pinza y le aprieta la muela. Digamos que ahí está el problema, ¿no? Digamos el clima. Entonces, cuando estamos contando un cuento, en este caso, cuando estamos contando un cuento, entonces pienso, ¿cómo lo inicio? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Y cómo lo termino? ¿Ok? ¿Cuál es el inicio? ¿Y qué es el inicio? El inicio es primero, ¿de qué voy a hablar? Y cómo lo inicio. ¿Sí? Y el desarrollo como tal de ese cuento. Y la narración oral en este caso, digamos,
esa comunicación, pensarla, esa elaboración del discurso o del argumento que yo estoy haciendo, también yo lo puedo emplazar en mi clase. Cómo yo voy a iniciar mi clase, cómo voy a desarrollar esa clase y cómo voy a terminar esa clase. ¿Sí? Ahora, hay unos elementos acá y vamos para el tercer punto. Quería detenerme como en esa parte. Y el tercer punto es el manejo del espacio escénico, ¿sí? Y la comunicación corporal. Ok, entonces vamos para allá. Ok, bien. El manejo del espacio escénico, cuando hablamos de espacio escénico, estamos hablando de una configuración de un espacio que uno mismo, ¿sí? Uno mismo va creando. Es decir, cuando yo estoy en un salón de clases, ese espacio yo lo configuro. Ese es mi espacio y hablo en términos teatrales, es el espacio de representación. ¿Sí? Entonces, yo configuro mi espacio. Ese espacio como tal tiene, si hablamos, vamos a hablar en términos técnicos, está el proscenio, que es la parte adelante, el senior, que es el centro, y el foro, que es lo último, ¿no? Que podemos decir que es donde está el tablero. Un ejemplo. Y están los laterales. Ahora, vamos a hablar de manejo del espacio también de los laterales. Los estudiantes están ahí al frente. Ahora, manejo del espacio hacia adelante, manejo del espacio hacia los laterales, y es donde está la comunicación visual. ¿Sí? Comunicación visual. Es decir, aquí es donde la narración oral también nos ayuda mucho, porque cuando estamos contando cuentos, hablo en mi caso, cuando estamos contando cuentos, tenemos que tener una constante comunicación con el público, total, pero también una comunicación que es recíproca, es decir, yo doy, pero ellos también me dan a mí preguntas, no sé, inquietudes, ¿sí? O solamente comentarios. Entonces, el manejo del espacio, digamos, proscenio, senior, cuando hablo de senior hablo de centro, ¿sí? Y de los laterales. Aquí hay una comunicación total. A mí me preguntaron una vez que qué se hacía con las manos. Bueno, ¿y yo qué hago con las manos cuando estoy dando una clase? Porque hay veces que no sé qué hacer con las manos. ¿Sí? El manejo de las manos o de la expresión corporal, ¿sí? Fluye totalmente, pero fluye en base también al tema al cual yo estoy dando y cómo el tema yo lo tengo, pero también, digamos, dominado, ¿sí? Y con la comunicación visual que yo tengo con los estudiantes o con el público en este caso, cuando hablamos de narración oral, mi expresión corporal fluye totalmente. ¿Okay? Cuando hablamos, en este caso, del manejo del espacio escénico. ¿Sí? Bueno, no sé, por acá escucho por acá veo unos comentarios. Creo que son preguntas, perdón. Total, aquí el Cristian, total, así es. Cristian dice, ¿se entiende entonces el aula como un escenario donde la prosemia cobra sentido en un acto performativo? Qué interesante. Así es, total. Digamos,
cuando se habla de representación, no es que usted está representando un personaje. Digamos que está cumpliendo un rol, que es diferente, que es el rol del maestro, ¿sí? No es un personaje como tal, es usted, pero está en un rol. Ahora, ¿cómo se genera una acción en ese espacio? Y cómo, digamos, con el manejo del tema que tengamos y toda la comunicación visual, la comunicación espacial, cómo empieza a generarse un diálogo entre el público, que en este caso los estudiantes, y el profesor. ¿Ya? Digamos, en mi experiencia como narrador, he tenido, digamos, estoy contando un cuento y de pronto alguien del público se conecta tanto con el cuento que empieza a opinar sobre el cuento. Comienza a adelantarse el final, comienza a adelantar qué va a pasar más adelante. Eso quiere decir que a esa persona le interesa tanto el cuento que ya en su cabeza ya se está imaginando qué puede pasar más adelante. ¿Sí? Entonces, digamos, para el manejo del manejo del espacio escénico y también de la expresión corporal, ¿sí? Yo recomiendo unos ejercicios. ¿Listo? Esos ejercicios, primero que todo, estiramientos. Estiramientos de articulaciones. Por ejemplo, estos ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios también del tren inferior, estiramientos, y también un ejercicio y es estiramiento de espalda y estiramiento de tórax. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer este ejercicio de mi tórax hacia adelante y hacia atrás. Cuando yo hago este ejercicio hacia atrás, mi espalda como tal, está en función y empieza a desarrollarse también los músculos de la espalda. ¿Sí? Este ejercicio, adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás. ¿Ok? Adelante, no se lo hago aquí de perfil, adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás. ¿Listo? Y un ejercicio es hacia un lado y hacia el otro, y esos 4 movimientos, tanto adelante, atrás, como a un lado y hacia el otro, esos 4 movimientos se unen y generan un solo movimiento, que es un movimiento circular. ¿Listo? Cada quien lo hace como, digamos, a su ritmo, ¿no? Y también lo hacemos hacia el otro lado. Este ejercicio, primero que todo, desarrollo de la espalda, pero también es como para desestresarse y estirar. Estiramiento de la espalda, como tal. ¿Listo? Porque bueno, antes de empezar una clase y también y tengamos, digamos, vamos a estar mucho tiempo de pie o tenemos que estar en constante interacción, constante comunicación corporal, es importante también, perdón, tener un acondicionamiento. ¿Listo? Digamos, estos elementos de manejo del espacio escénico, conciencia del espacio, ¿sí? Digamos, no lo pensamos tanto, no lo tenemos tan en cuenta, pero siempre lo estamos haciendo, sino que no hay conciencia de esa dinámica. ¿Listo? Pero lo importante acá en la narración oral es que la narración oral nos da la oportunidad de ser conscientes de esa dinámica, valga la redundancia. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan, profes? ¿Pregunta que ustedes tengan por acá?
Listo. Ok. Entonces, un ejercicio que nosotros podemos hacer para ustedes, profes, cada uno en su materia y en sus conocimientos, puede hacer, digamos, en una paginita o en media página, contar una clase. Es decir, ¿qué es lo que usted, por ejemplo, mañana en su clase va a impartir? O sea, yo mañana, por ejemplo, yo mañana voy a hablar de personajes. Por ejemplo, yo mañana voy a hablar de personajes. Entonces, yo puedo contar qué es eso de los personajes. Por ejemplo, en mi caso, si usted va a impartir sobre, no sé, algún tema que ustedes tengan, no hablar del tema, sino contar sobre el tema, como contar un cuento, ¿sí? Si hay un profesor de hotelería y turismo, por ejemplo, acá, y quiere hablar sobre el turismo actual, turismo siglo XXI, por acá yo inventando. Entonces, ¿cómo usted lo contaría? Como un ejercicio, ¿cómo usted contaría esa clase, ese tema, por ejemplo? Ese tema, ¿cómo lo contaría? ¿Ya? Como si fuera un cuento, como si fuera una historia, con un inicio, con un clima o un nudo o un problema, ¿sí? Que lo que hablamos, y un desenlace. Digamos, para adentrarnos un poco en la dinámica también de la narración oral. Cómo la narración oral a nosotros nos puede, digamos, ayudar también a explotar un poco también la imaginación. Ese sería un buen ejercicio. Y si usted quiere, si usted lo desea, entonces eso también lo puede compartir con sus estudiantes, ¿sí? Digamos, esa manera usted de, yo te voy a enseñar algo, ¿sí? Sobre un tema, te voy a enseñar sobre un tema, pero no te voy a hablar sobre el tema, te voy a contar sobre el tema, ¿sí? Digamos, la narración oral, digamos, nos ayuda en esa parte, ¿no? Eso es lo que yo estaba hablando en el segundo punto, cuando hablaba de discurso, ¿sí? Cuando hablaba de discurso. Y es como aquí en este caso, cómo yo construyo un discurso que tenga un inicio, que tenga un desarrollo, que tenga un final, cómo yo lo cuento y cómo yo lo desarrollo en mi clase. Eso después, ¿no? ¿Sí? Así como los narradores lo hacen. ¿Okay? Digamos, en esta parte del manejo del discurso. Ahora, en el manejo en la elaboración, ¿sí? Perdón, alguien me escribió por acá, disculpe. Sí, el profesor Julio. Por acá me dice, sería muy interesante hacer el ejercicio con temas contables y financieros. Me parece muy bien. Eso es muy, muy interesante y también es muy lúdico. Es muy didáctico también y es muy lúdico esa parte. Y más que todo con el tema de los números, que siempre, digamos, es un poco más con las ciencias exactas, cómo entrar a no hablar de las ciencias exactas, sino a contar algo sobre las ciencias exactas. ¿Sí? Entonces, aquí estos tres elementos que yo, digamos, he querido compartirles a ustedes, estos tres elementos, perdón, que primero es el ejercicio del entrenamiento vocal, del entrenamiento de la respiración, del entrenamiento de la proyección y también el
el segundo punto, que es la elaboración de mi discurso, ¿sí? En este caso, la elaboración de lo que yo quiero decir, de lo que yo quiero hablar, del tema que yo estoy sugiriendo a mis estudiantes, ¿sí? ¿Cómo puedo que ese tema se desarrolle de manera infinita? Infinita, totalmente. Y cómo es el manejo del espacio y el manejo de la expresión corporal. Recuerden que el manejo de la expresión corporal no es algo que uno tiene que marcar o tener de manera, o marcar de manera mecánica, porque la expresión corporal no se marca, la expresión corporal fluye totalmente. Y fluye con varios elementos, por decir, fluye gracias a la emoción. Entonces hay un tema que nos emociona, la expresión corporal fluye también en base a esa emoción que yo tengo. También la expresión corporal fluye en el manejo del espacio y cómo yo quiero llegar a todos los estudiantes. A mí me hicieron una pregunta en una clase y es, ¿y si fuera circular? Si yo estoy dando una clase de manera circular, el espacio totalmente circular, no tradicional. Y algo también en la narración oral, y es cómo llegar a todos primero con la mirada, ¿sí? Con la mirada, pero yo detenerme en cada punto. Detenerme en cada punto dándole relevancia a parte de ese tema. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre las técnicas de actuación y empiezo hablando de Konstantin Stanislavski, un ejemplo. Entonces, si yo quiero hablar de un tema de Konstantin Stanislavski sobre los métodos de actuación, yo puedo de manera circular, para no estar dando vueltas, yo puedo detenerme en un punto y hacer relevancia a parte de ese tema, un punto importante. Y puedo ir hacia otro extremo de ese mismo círculo y también detenerme en ese punto, ¿sí? Para que no tengamos que estar dando vueltas porque tenemos que mirar a todos. No, necesariamente no, ¿sí? Sino que podemos darle relevancia a diferentes puntos. La historia que les estaba contando ahora de García Márquez, que se llama Un día de estos, yo puedo hacer, si yo tengo un público que me rodea de manera circular, yo puedo detenerme y hacer relevancia a elementos de ese cuento. Por ejemplo, el señor Aureliano abrió la gaveta y tenía un arma y una pinza. Yo puedo darle relevancia a eso. ¿Y por qué tengo que dar relevancia? Porque es un suceso. En la historia es un suceso. Y como es un suceso, yo tengo que darle relevancia y puedo detenerme en un punto. Y luego puedo volver a otro punto de ese círculo, ¿no? Y darle relevancia a esos temas. Ese es un ejemplo, digamos que una vez por una pregunta que me hicieron. Entonces, sería muy chévere, profes, que ustedes pudieran hacer ese ejercicio de no hablar de una clase, sino contar una clase. ¿Alguna pregunta, profes, por favor? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Algo que ustedes crean que, o sea, un cuestionamiento o algo? Por acá. ¿Alguna experiencia que ustedes quieran compartir, por favor? ¿Tienen alguna experiencia?
donde de pronto creen que la narración oral les puede útil, ¿no? O de pronto ustedes han tenido alguna experiencia también con la narración oral, con estos elementos. Yo tengo una inquietud. Dígame. Cuando uno está en el aula de clase de manera presencial, pues es mucho más sencillo manejar el escenario, la narración, hacer una serie de actividades y pienso que uno lee la presentación, los ojos, todo el lenguaje gestual y corporal que tienen los estudiantes. Pero ahorita que estamos en este medio virtual, en donde no los podemos ver y muchas Sí, veces ellos tampoco nos ven, ¿cómo podemos de pronto mejorar o incentivar más la atención? Porque a mí me ha pasado de manera muy particular que yo estoy hablando y de un momento a otro paro y les pregunto a los estudiantes que están allí en la lista y me quedo ahí esperando y no responden. Entonces, eso indica que muchos están en la reunión, pero están en otro tema o están en otro cuento. sí, así es, profe, así es. Bueno, en este caso, digamos, como nos estamos reinventando, ¿no? También, yo creo que aquí podemos no solamente, digamos, normalmente estamos sentados frente a un computador, eh, digamos, impartiendo una clase, participación de los muchachos, ¿sí? Pero estamos totalmente estáticos porque esa es, estamos supeditados a eso, ¿no? Porque no hay de otra. Sin embargo, eh, en lo primero que, en la primera, lo primero que me estaba diciendo de que cómo, cómo poder hacer que los chicos, ¿sí? Digamos lo que entendí, se conecten un poco más o estén más atentos a la clase, ¿sí? Porque hay dos cosas ahí, discúlpeme que haga el paréntesis, y es que también eh, hay chicos que de todos modos, cuando están en su casa, como están en su casa, perdón, como están en su casa, están en ese espacio cómodo, donde son ellos mismos haciendo cosas de la casa, comportándose como en la casa, más no comportándose como cuando están en la universidad, en el espacio universitario. Pero cuando están en la universidad físicamente, ellos tienen un comportamiento, cuando están en su casa, tienen comportamiento de su casa. Entonces, ahí, digamos, es también como que conciencia también de ellos, de que no están en la universidad físicamente, pero sí están en la universidad a través de estas redes y deben digamos, estar pendientes, atentos, ¿no? A las clases. Digamos, ese es un comentario que quería hacer. Ahora, volviendo a cómo lograr que los chicos estén más atentos. En mi caso, digamos, yo acomodo un poco el espacio y una clase la puedo dar sentado y otra clase, digamos, yo puedo eh, acomodar el espacio y tener una dinámica diferente al momento de hablar con ellos, ¿sí? Digamos que no solamente me están viendo medio cuerpo, sino que también pueden verme, digamos, eso, ¿no? La parte visual también es importante, que ellos me están viendo completamente. Y eh, ahí digamos que también entra la expresión corporal que, como dice usted, cambia totalmente, es mucho, fluye, ¿sí? No es lo mismo estar aquí sentado que yo levantarme y empezar a hablar, ¿sí? Ok. Y de pronto ellos al ver ese cambio donde de pronto usted hoy dio la clase aquí de esta manera como estoy yo, pero mañana o pasado o dentro de una semana usted preparó el espacio y digamos que ahora usted hay una panorámica completa
y usted está, digamos, hay una expresión corporal diferente, hay un manejo del espacio. Eso, digamos, llamaría también la atención de ellos. Ahora, recursos de acuerdo a lo que usted también imparta, recursos, no sé, didácticos también. Bueno, ya eso es una cuestión, discúlpame, eso ya es una cuestión, sí, discúlpame, eso ya me estoy metiendo en otro tema. Pero, en este caso, en la expresión corporal y en la expresión oral, ¿sí? El contacto visual, digamos, como yo estoy haciendo, yo aquí estoy mirando una cámara, yo no estoy mirando a ninguno aquí, yo estoy mirando una cámara, pero me imagino que esa cámara es usted, ¿sí? Entonces hay un contacto visual, ¿no? Que también hace que permite que el estudiante se sienta observado, que le están hablando a él. Hay algo importante, por ejemplo, en el teatro, discúlpenme, en el teatro dicen, si un actor, dependiendo si es una obra de teatro donde tiene que haber contacto visual, donde los personajes se conectan con el público, dicen que si el personaje, el actor o la actriz no tiene contacto visual con el público, para el público ese personaje no existe, ¿sí? En este caso. Entonces, también, digamos, el contacto visual, en ese caso, también nos ayudaría mucho. Y las técnicas de expresión oral, digamos, de técnica vocal, que al inicio, que son muchas más, profe, son muchas más, sino que, digamos, yo las resumí y traté de trabajar tanto la respiración como la proyección de la voz, pero son muchas más, que también nos va a servir para, digamos, trabajar un poco la manera en cómo yo imparto digamos, el discurso, ahora sí, el discurso que yo el tema que yo les imparto a los estudiantes. Y bueno, eso es lo que yo, digamos, puedo decir desde este punto de vista. Y es verdad lo que usted dice, profe, es verdad lo que usted dice. Digamos, estar en un ambiente físicamente, digamos, en un salón de clases, pues claro, las condiciones son mucho más favorables en el momento de la comunicación total, tanto verbal como participativa, como corporal, ¿sí? Pero aquí en este caso podemos utilizar esas herramientas porque dependemos también de la tecnología, ¿no? De la cámara, de todo eso. Entonces, eso es lo que le puedo decir, profe. Profe Manuel. Hola, Cristian. Profe, pues bueno, agradecerle como todos estos tips y recomendaciones que nos da. Creo que evidentemente en esta época son más que necesarios y simplemente quería compartir también un poco atendiendo a la intervención de la profe Zulma, y es que para nadie es un secreto que justamente esto de la mediación de las nuevas tecnologías hace que cada vez más los discursos se disuelvan, ¿no? Es decir, captar la atención del estudiante mediado por las nuevas tecnologías es mucho más complejo, porque nadie nos garantiza que el estudiante, al igual que uno, está en un comedor desarrollando la clase, sino que incluso puede estar desde la comodidad de su cama. Entonces, lo que yo generalmente, digamos, también podría llegar a compartirles y que puede llegar a funcionar son como dentro del espacio de la clase y dentro del discurso, saber muy bien dónde desarrollar algunos ejercicios de activación cerebral. Como algunos acertijos o algunas estrategias que le permiten a los chicos captar la atención en esa actividad y luego pues proponer que uno o dos puedan activar su cámara y mostrarlo. Eso también permite que el grupo se sienta preparado y dispuesto que en algún momento se va a desarrollar este tipo de ejercicios. Aquí lo que hay que tener cuidado es que cuando se implementan estos ejercicios de activación cerebral, nuevamente cuando retomemos nuestro discurso, pues lo hagamos y lo
podamos como empalmar de la mejor manera, ¿no? Pero digamos que eso podría ser una buena estrategia para captar la atención, y es pequeños ejercicios de activación cerebral para que los chicos además también salgan un poco de ese discurso que puede llegar a ser bastante complicado para ellos, ¿no? Sobre todo para las clases de las noches, cuando tenemos de 8:30 a 10, esos discursos son bastante pesados. Entonces, a lo mejor estos tips de ejercicios de activación cerebral pueden funcionar. Así es, Cristian, muchas gracias por ese comentario. Así es, podemos trabajar ejercicios, en este caso, como dice Cristian, ejercicios que activen tanto, digamos, o que también haya una variedad, ¿no? de dinámicas que hacen que el estudiante como tal no esté siempre como escuchando la misma, digamos, como hay una retórica, sino que hay diferentes ejercicios que también ayudan y nos apoyan a nosotros como docentes, nos pueden apoyar, ¿no? Y bueno, por acá alguien... Profes, de todos modos, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia. Profe, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Esta semana es una semana maravillosa, una semana para celebrar. Y entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes cositas que sé y que puedo, y que bueno, estoy ahí a la orden para lo que quieran, profe. Me pueden escribir a mi correo y claro que sí. Para eso estamos, para ayudarnos. Muchas gracias, profe. Ok. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Gracias.